Con esto non me gano la vida aún, pero gano vida echar 8 horas trabajando al día, non lle mi movida que el Esto y él es Fartures, con David Castañón. Seguirá siendo una xaura aunque les barres sean de plata. Antes que lo digas, me copié de Rosalía. Keep it cool, tú que esta calor aquí non lle normal. Mira, hai quien canta pa facer dinero. Tal cual, yo canto pola mi xente y el resto dame igual. Bueno, la mocedad bien pisando fuerte. Iba a decir la generación más preparada, pero bueno, viendo lo que suelen escuchar, no voy a decir. Bueno. No, que está guay, Préstame. Desconocía a Fer La Mejía, pero va a ser un mundo nuevo para mí, el que prometo que lo voy a escuchar. Estoy con Vic Blanche, así, podéis seguirla en redes. Préstame mucho porque yo sigo, la ríome mucho, pasó muy bien y además aprendo una montonera de cosas. Fai vídeos en redes sociales de una manera muy divulgativa, pero llega muy bien a todo el mundo porque failo de cosas asturianas y para encima ríeste y páselo bien. ¿Qué tal, Vic? ¿Cómo estás? Bueno, Vic, así, Vic. Vic, era Victoria, Vic, ¿sí? Y acabamos en Vic. Voy recortando más, pero... ¿Y Blanche? Porque porque mi apellido blanco. Ah. Por la piel. Claro, yo decía, soy pálida, pero va. Sí, un poco blancucha, así tal. No, llegué a mi apellido blanco. Tampoco te comiste mucho la cabeza, ¿eh? No, me maté. Tú dices, hay un naming aquí, un estudio de la de mi madre detrás. El inglés está muy de moda ahora, ¿qué tal? Bueno, inglés, sería white, pero... Claro. Idiomas, querido, idiomas. Vic Blanche, sí, porque Blanche suena más a francés, tú. Igual sí, Bueno, ya ves, empezamos bonito. Bueno, para el hola que no te conozca, cuéntanos un poco qué es lo que faes. La verdad, estoy muy contenta con la descripción que me hiciste, sí. La verdad, muy completa, muy guapa. Y es verdad que yo intento, yo qué sé, alguna leyenduca que encuentro por ahí, a lo mejor curiosidades. Normalmente suele ser Oviedo, Proaza, porque es de donde soy, pero bueno, que a veces marcho a lo mejor es un poco a Avilés, pues te cuento algo de Avilés, o sea, Asturias en general. Y intento hacer esa información un poco más accesible, que no sea que a lo mejor te están contando algo que... O sea, ahora me vendo la peli pedagógica, pero... que me gusta que la información se te quede. O sea, que a lo mejor tú conectes más con ella a nivel más anecdótico, que digo yo algo así de broma o lo relaciono con algo así que es más actual. Entonces es algo que se te va a quedar y a lo mejor hasta lo comentas en una conversación con amigos y ya, pues, queda en el recuerdo. O sea, yo lo que no quiero es que se me olvide, ni a mí ni a nadie se olviden las cosas. La verdad, me da mucha pena. Entonces, pues... O sea, bueno, ya, pero para hacer las cosas guapes... hay que hacer un trabajo de la de mi madre detrás, que eso a veces nosotros no lo valoramos. Por eso me presta que vengas y que lo cuentes porque, joder, a veces son vídeos de minuto y medio, 3 minutos, no mucho más. Pero tú para hacer eso tienes que saber lo que quieres contar lo primero, hacerte una especie de guión, grábate. Que te guste lo que grabes, que claro. Es esto también, pero edítalo. Poner las fotinas encima que quedan tan cucas, recortar las fotinas que pongo encima que quedan tan cucas. Que sí, subtítulos a veces también. Sí, lo de los subtítulos y yo nos llevamos regular, pero intento también ponerlos por, bueno, tema de accesibilidad y tal. Y date más visualizaciones. Ay, gracias. A ver, no, también sabelo, A ver si piensas que la gente pone subtítulos la gente y la porque sopla la accesibilidad. Porque son tan buenos como yo con... Claro, sí, claro. Que para que tú ya es mejor persona que los demás. No. La medallita me voy a poner. Claro. Dentro de poco interpreta a la derecha de lengua de signos también. Y sí, el tema de que igual soy yo incluso la primera que me tiró abajo un poco el trabajo de nada, no es para tanto, pero sí que lleva mucho tiempo. Lo que pasa a mí me gusta, es algo que disfruto y que estudiélo, porque también soy realizadora, por cierto. Mira, ya te mirando a la cámara. Vale. Y, estamos aquí para vender, ¿eh? Mi libro, yo he venido a hablar de mi libro. Y entonces, no sé, yo pienso así en horas, por decirte algo. Mientras que me da la idea por ahí, por ejemplo, el último así del Angulero fue que vi que iba ya este viernes y dije, ay madre, se me pasó. O sea, sí lo tenía yo tengo como una especie también de notas en el que voy apuntando ideas que me gusten. Y las dejo ahí aparcadas y ya cuando me da la vena, pues ya a lo mejor eso, ya busco un poco más de info, hago el guioncito, luego lo cambio, a lo mejor estoy grabando y digo, pues esta parte no me gusta así, pues ahora voy a hacer otro plano de otra manera, eso, y me voy a disfrazar porque qué risa, tengo tiempo.
Que sí, te vi con una barba muy guapa fecha con la tu melena. Sí, total. Cuidado. Llego a tener la postiza y pongo la postiza, pero Sí. no hay presupuesto para comprar barba. Bueno, pero yo lo que veo de años para acá que te sigo, los vídeos, ahora ya hacéis hasta personajes. Sí, Antes no me los vengo arriba. hacías. Es que me vengo arriba del todo. No, por eso digo que yo lo que veo, mira Progresión. Yo estoy mira cómo contenta. se va soltando. Sí. Es eso, de la vergüenza ninguna, vergüenza robar, como se suele decir, o sea que... O sea, no te daba apuro, de verdad. Ponete ahí, porque a mí dame, mira que yo tengo poca vergüenza. Pero no te da apuro, ponete ahí delante y que te vea todo el mundo. Nada, cero. No sé lo que es eso. Es que, a ver, yo tengo eso, el tema de ansiedades sociales y cocinas de que me ha costado. Pero es que era como una manera también de ver que tú lo subes y no pasa nada. Ya. Entonces, cuando ves que no pasa nada y sigues, y al revés, o sea, el feedback que tienes suele ser positivo. Y a lo mejor si a alguien le caigo mal no me lo dice, gracias. Entonces, es como... O sea, no hay esa repercusión negativa de ¡ay, es que qué vergüenza! Que todo... No, porque no... Nadie me dice nada. O sea, literalmente la gente es qué graciosa. Mírala, jaja, no sé qué, disfrazada de paisana. Y yo, sí. Bueno. Y bueno, y eso que me fui con lo de cuánto tardo en el vídeo. Y en grabarlo igual estoy 1 hora. Sí, el corto, los cortitos, porque a veces se me va y entonces empiezo a repetir y entro en bucle repitiendo cosas, y en editar yo creo que otra oruca, o sea que si te pones igual son 3 para un vídeo de 1 minuto. Bueno, claro, pero luego esto hay que hacerlo porque más o menos publiques que 1 a la semana o más. Intentaba más, pero a veces se me escapa porque, bueno, o sea, yo estaba hasta ahora eso, trabajando a 40 horas, cosa que me estaba llevando por el camino de la amargura, y ahora ya no. Por suerte, por desgracia, ya puedes vivir de ser influencer, ¿no? Todavía no puedo. Todavía. Tocamos, no sé qué ya. El planning ya sí, tírlo mente. No, a ver, no es el plan. Yo soy una pedagoga muy profesional también. ¿Vale? Y, o sea, sí me gusta mezclar 2 cosas. Porque pero ¿tú qué estudiaste? No se lo veo. Yo estudié, por un lado, realización. Sí. Y por otro lado, como vi que era pandemia y aquello era terrorífico, dije, pedagogía también me puede interesar. Que si a la gente pregunta qué es pedagogía, no saben, y seguramente tú estés pensando que es muy bueno a lo mejor para los pies, para quitar los callos. No, o... vivo con una. Quiere decir bueno, que, sí sabes. Claro. Sí, tócame. Sí sabes. Claro. Y bueno, tocamos muchos palos. Puedes ser el orientador del cole, así para que nos entienda todo el mundo. Puedes estar más en un ámbito social, tratando con personas con discapacidad, haciendo actividades en centros de personas mayores. O sea, luego también más de ocio y tiempo libre, más cultural, que eso sí que es el área que a lo mejor yo quería explotar un poco más por ahí. Claro. Y como es tan amplio, pues yo ahora lo que hago es intentar mezclarlo todo. Y me sale, yo creo que bien. Sí, porque sí es verdad que a veces ves a mucha gente que hace las cosas bien y que presta y que bueno, hay vídeos más afortunados que otros, pero que también. Pero a mí préstame porque tú tienes un labor divulgativo muy guapo, ¿no? O sea, no el vídeo puede tener más o menos posu, pero entonces siempre quieres transmitir algo, y normalmente algo bueno y algo de la cultura, y normalmente algo que no llegue mainstream, ¿no? Que eso yo creo que llegue al final lo más diferencial, porque tú, qué sé, si haces un vídeo sobre el último disco de Rosalía, ya pues sabes que va a tener más visitas. Eso. Pero sí, o sea, a mí al final que un vídeo tenga más o menos me gusta, más o menos repercusión, hombre, evidentemente a todo el mundo le gusta que se te den ahí unos comentarios, unas cosas guapas y esté reconocido, pero no es como la función principal. O sea, exacto, hay vídeos que a lo mejor a mí me encanta cómo están hechos y que me gusta a nivel de decir, joder, que bien está la información puesta, las fotos, todo, y no son de los que más ha visto la gente, pero que al final, digo, la información se ha quedado ahí, yo lo que quería contar lo he contado, y es como también un poco eso, una bibliografía de curiosidades de Asturias que digo, pues eso se va a quedar ahí, ¿sabes? Entonces... Además a mí prestóme lo que dijiste al principio, que decías, yo esto empecé haciéndolo para mí, o sea, para que no se me olvide, como tu propia base de datos, ¿no? Que eso, sí. Eso gustóme esa idea. Eso es como un recopilatorio que si a lo mejor tú te da por buscar algo de Asturias, bueno, pues voy a salir yo, como me gustaría también que saliera más gente, quiero decir, claro, que hubiera más gente que se animara a contar cosas de su pueblo de no sé dónde, porque mi abuela me contó que cualquier cosa, yo cuento las que conozco o que me llegan de amigos o tal, que me dicen, Vicky, esto no sé qué, y yo encantada lo hago, pero sí a nivel de eso, como un archivo, para que esas cosas ya queden para la memoria. ¿Cuántos años lleves haciendo esto? Es que me hizo gracia años, digo yo. ¿En serio? Como sabía que me ibas a hacer esta pregunta, yo creo que el primer... Te lo estoy mirando. El primer vídeo así que tengo más que dije, venga, voy a hacerlo bien, debe ser de marzo a abril. Vale.
y no estaba tan enfocado a la línea que llevo ahora. Era como que yo estaba probando cosas y grabando y no sé qué, y voy a un mercadillo y te lo grabo. Bueno, porque entiendo que la parte de realizadora audiovisual que tienes también nos pediría muchas prácticas de grabarse y hacer cosas y perder un poco el miedo. No pienses. Claro, tú realizadora estás al otro lado. Claro, yo era edición de vídeo puro casi. Eso. Pospo y bueno, luego estábamos con algo de tele. Pero bueno, para hacer pruebas siempre necesitas a un... Sí, yo sí que me ponía alguna vez atrás, pero no era de lo que... A mí me gustaba más mandar, ¿eh? Sí. Yo estaba con el botón, y no sé qué, la línea, y pum, y pan, y me entretenía muchísimo. Sí, pero claro, te digo, fue cuando la pandemia y fue, a ver, yo encima el recuerdo que tengo no es precisamente bonito, pero sí que considero que es que el momento tampoco era el adecuado. Íbamos una semana sí, una semana no, las prácticas aquello era casi inviable, no había casi, o sea, era muy complicado. Entonces, digamos que casi es como que, o sea, sí quedaron cocinas, pero se podría haber hecho mucho más, pero bueno, la situación era la que era, no había para más. Ah, claro, o sea, pillote estudiando, entonces, claro... Y como las mascarillas hacer las clases online, tal, que pues a la Falguera era. Sí, claro. Francisland. Qué bueno, que tiene muchísima fama, además. O sea, hay un sitio renomado. Pero claro, pillote en una época mala. Claro, y todo el material, nosotros teníamos eso, todo el plato de tele. Cada vez que íbamos a tele estábamos encantados, pero claro, eso en esa época era que íbamos una semana sí y una no. Claro. Y entonces cuando íbamos a tele estábamos ahí, jajajiji, montamos el programa y no sé qué, y pinchando adelante, atrás, o a veces te tocaba estar adelante moviéndote las cocinas y otras veces te tocaba estar atrás. O bueno, ser el que metía ahí las letrillas estas, ¿cómo se llama? No me sale ahora. Iba a decir letrista, no, el que te va poniendo en esta cadena, además hay Miquel, conocemos, no miramos a ningún lado. Pero no sabemos a qué te dediques. No sabemos en tu nombre. El rotulista. Eso, bueno, y entonces éramos aburrido el prove porque era clip, pum, pim, pum, pero bueno. Estaba muy bien. Y eso al final sí que creo que te da también un fondo. O sea, ya partes de algún sitio, no partes de cero. Y conoces el lenguaje audiovisual. A mí muchas veces, ya sabes que en este país siempre vamos un poco de retraso. Por eso me prestan las nuevas formas de comunicación, que venís muchos modos, que estáis muy formados y que estáis enseñando lo de siempre de otra manera. Y yo creo que eso es muy importante para que esa memoria nunca se pierda. Tú al final una leyenda... antes contaban en casa, pero porque no había tele, no había TikTok. Entonces, pero ahora igual hay que usar el TikTok para contar leyendas asturianas, ¿no? Es que también llegamos a más gente, porque como está muy de moda, claro. Yo no soy la mayor fan de la plataforma. Sí, hombre. Ah, TikTok, dices. Pensaba que decías contar leyendas. No, vale. Ojalá fuera eso. Claro. Pero no. Entonces, al final eso lo que te da es visibilidad. Y llegar a gente que la que importa es un poco como la juventud, que es la que más está ahí. Porque es como que pienso... de la mocedad como si fueras ajena a ella. Ya. Es que me siento un poco, Siéntete un poco viejuna ya. Sí, a veces me dicen cosas y digo, es que no sé qué cojones me estás hablando. Que los términos, bro, qué bro ni qué niño muerto. Dime manín, por lo menos, ¿no? Es que te lo compro, pero bro no. Pero, no, porque creo que a lo mejor sí que estamos... porque yo no tengo edad para estar en un parque comiendo pipas, por eso lo digo, muy desconectados de la realidad en la que vivimos. Y ya en Asturias, sobre todo, como que hay mucho escapismo a Madrid y me da rabia, sinceramente. Entonces, como es que aquí hay cosas también, y aquí podemos hacer cosas. ¿Es difícil? Sí, o sea, innegable. Pero también es difícil allí. Lo que pasa que allí, como está de moda y tenemos eso, el tema chalate y mi madre, pues claro. Es mucho más fancy para la foto. Pues aquí también los chigres son muy aesthetics si te pones. Claro, es que, claro. No sé. O puedes hacer una combinación de las dos cosas, o sea, bueno. Eso. Sí, una cosa no está reñida con la otra. Pueden combinar perfectamente. Eso. Así es como, por ejemplo, eso, cuando a mí me encanta Mere Rural, otro saludín desde aquí, porque el tema de bailas en madreñas y no sé qué y tal, o sea, es como... Es que porque tienes que pensar que las madreñas son algo que ya está, desfasado, o sea, no, claro, nada que ver. Claro. Entonces es como esas combinaciones a mí son las que más me... Y hubo un momento que llaman. una generación agarró unas cosas y otro les desechó, pero les que agarró, hizo las propias y les tuvo que adaptar a su tiempo, y eso puede ser también perfectamente lo mismo, ¿no? Claro. Molóme mucho todo esto que contaste. Ay. Luego te das cuenta que son ellos muchas veces los que vienen aquí buscando y nosotros renegamos de ello, ¿eh? O sea, cuando esto pasa, que al final te está viniendo gente de todas las partes del mundo a buscar tu autenticidad, y muchas veces somos los propios asturianos los que nos avergonzamos de ella.
Es que yo tuve hace poco, además, un poco de resquemor interno porque eran ciertas personas, no vamos a decir, que decían tipo eso, que es que aquí que no había nada, que qué aburrimiento, que los asturianos éramos muy cerrados. Ah, sí. Y que es que, eso, que todos los tópicos que hay de la gente del norte, que además nos aunan en verdad, yo creo, a todos, porque es como que somos un pack estanco. Sí. El norte es un pack estanco. Sí. Y punto. Y fue como que a mí me daba una rabia. Digo, pero si tú eres exacto, tú eres decisión, ¿qué me estás contando? Si tú has visto lo que hay aquí, no sé qué. Es como que a lo mejor solo nos sale un poco el orgullo, el tema de fiesta de Prado. Ya. No sé qué, que bien, que sigan por ahí. Pero sí que somos nosotros mismos, igual los que exacto, nos tiramos piedras contra el tejado, en plan. Porque no sé si tenemos eso ya arraigado a nivel cultural, esa inferioridad o no sé. Y me da mucha pena porque es que nada que ver. Tú ves, por ejemplo, los andaluces y ellos están súper contentos con sus... Claro. Y nosotros, ¿por qué no? Claro. O sea, ¿Y te mete mucha caña en redes sociales? No. Bueno, ya decías antes que no, ¿no? A mí Qué no. bien. A mí muy pocas veces me llega algo. Sí que a lo mejor tengo más debate con el tema de asturiano o no asturiano porque, a ver, yo ya lo digo, lo repito y voy a salir en tele por ahí también diciendo que yo enseño asturiano. Hay gente muy guay como Asturchules o el Purviano tal que enseñan asturiano, evidentemente porque tienen más estudios que yo sobre eso y que sigan y genial. Yo te enseño cosas de la cultura y tal. Porque hay gente, por un lado, que es o como que hablo muy cerrado, cosa que me llama la atención porque creo que para nada. No. O al revés, o que es que estoy como domesticada por la ciudad y estoy fingiendo el acento. Y yo, pues poneros de acuerdo, porque es que no tal. Pero eso me llega muy levemente y hielo más como... Eso, mira, ye o es, porque en el mismo vídeo decía las dos, dice, escoge. Y dije, bueno, es que a veces me salen las dos. ¿Qué voy a hacer? Es como, bueno, naturalizar también la forma que tienes de hablar. Claro. Al final yo estuve eso viviendo en Proaza y bueno, toda mi niñez estuve allí y luego al venir a Oviedo te domesticas un poco, pero claro. Te sigue saliendo, depende con quién estás. A lo mejor si estoy con eso, mi familia de allí me sale más y si estoy aquí igual pues me sale menos. O sea, no es algo que tampoco pueda yo como controlar. Sí que me puse a estudiarlo un poco por un cursillo y bueno, algo aprendí, pero sí. Ahí estaba, no tuve mucho tiempo, pero bueno, sí. Para Proaza, fálase bien, ¿eh? Para Proaza, ¿eh? Es que a veces tú dices, nada, bueno, es tal, y luego vienes y dices, sí que tiene cerrado. Cuando te pongan ahí a enseñar la chevaqueira que dice para Proaza, porque claro. Por ahí para arriba, sí, para Quirós y tal, sí. Baja algún paisano que dices, tú es que no sé qué me está contando este hombre. Pero sí, o mi tío también que hablan más, y a veces me dice X cosas que yo decía, madre, hacía años que no te escuchaba. Lo último así que me vino el flashback, que fue por el tema del angulero, fue lo de la garulla. Sí. Porque mi abuela, yo siempre andaba por casa y andaba revelando entre los armarios que decía, ya andas buscando garulla, ya buscas garulla. Y ya no me acordaba yo de lo de garulla, que claro. Garulla eso es dulce, como tal. Y esas cocinas, pues sí, intento sacarlas. Y digo, ¿suena forzado? Bueno, pues sonará forzado, pero es que tampoco... De hecho, la garrucha con chevaqueira y es la tarta famosa que tienen en Jamayo. Y ellos ponenlo con CH escrito, pero en realidad sería con chevaqueira. Entonces tú, hay zonas donde no se usa la chevaqueira, que dicen eso, garulla, y bien de ahí, o sea, una llambiona. Ay, lo de la garrucha, calla. Claro, pues no sabía que venía todo por ahí. Es que encima fuimos a comer por mi sitio favorito para comer pote de castañas. Comes muy bien, ¿no? Y la probamos. Y yo es verdad que dije en su momento, mira, tengo que hacer algo con esta... Que hay una bomba calórica espectacular. Pero viene bien para la hora de comer, para tirar el día. No, eso a primera hora para desayunar. Sí. Fantástico. Muy bien, luego muy si bien. quieres vas al gym a correr, lo que quieres. Eso. Y es verdad, mira, y había pensado eso, en hacer un vídeo o algo, pero es que no encontraba información, porque claro, te sale a lo mejor... de gente que lo ha escrito en un blog en 2008 claro. Y muy contradictoria una con otra y a veces cuando... Pero mira, ahora ya me lo apunto. O tienes como que decir que... Pero no me gusta tampoco eso de que dices tú, la información así porque sí, a veces la puedo cagar toda, intento no hacerlo, pero que si es a nivel anecdótico de que lo dijo fulanito en el blog de no sé qué, sí que lo digo, porque digo, bueno, y en ese vídeo me dio rabia porque fue como que era como muy escueto, muy tal, y parecía inventado, que digo, esta gente está, no me acuerdo, era como un poco legendario aquello. Tú siempre inventa les fartures que te va a dar un pozo de intelectualidad siempre espectacular. Tienes un buen background, hombre, tienes ahí a la espalda, vamos, efectivamente. Sabiduría de sobra. Los siguientes pasos que estás dando, aparte de venderte aquí como una buena influencer, que me parece muy bien, estás haciendo un curso de Community Manager. Eso quiere decir que de aquí a un tiempo
tu marca personal, o sea, vamos a empezar, yo qué sé, a ver qué iconos y memes tuyos por ahí, o cómo va la Ojalá. historia. Es que yo soy muy fan de lo de la marca personal. Iconografiable. Sí, puede ser. Icono... Iconobleable, iba a decir. No sé. Iconobable. Iconobable mola, ¿eh? Y que me pongan así un cartel con mi cara haciendo así en plan de esta no fala una mierda asturiana. Les dejo el margen por si alguien quiere. Y... a ver, sí que es verdad como que me gusta el ámbito y dije, ¿por qué no voy a seguir formándome aquí? Si puedo, ahora. Entonces, todo el tema de eso, marketing, a lo mejor cocinas más, vale, publi, pero sí es verdad llevada a lo mejor a ver, sí que no te cierras puertas a nada, pero sí que a lo mejor me gustaría eso, como por ejemplo cuando estuve con Marta y Emerxentes y todo lo que montaron, o sea, esas cosas a mí me flipan, o bueno, hace nada artísticas que estuvieron aquí también, los de puro remango, y es una, o sea, esas cosas son las que realmente me interesan, no publi de te voy a anunciar, sí, ¿sabes? Pero bueno, que siempre tengo que hacer un poco de todo. Bueno. Que no me cancele nadie, que saldrán cosas. Pero sí, o sea, mi intención es, bueno, seguir haciendo las cosas que hago y a quien le guste que me pegue un telefonazo. Pero sí es verdad que yo lo que veo es que empieza a haber como un movimiento de cosas culturales alternativas, que donde se normaliza mucho lo asturiano, también la lengua asturiana y las cosas culturales, y hacía tiempo como que yo llevaba viendo que estamos como hasta muy comerciales, ¿no? Y ahora los que venís ahí por detrás empezáis a buscar como vuestro propio camino, con esto que sentimos a Fer al principio del programa, con Artístiques, contigo, estáis ahí haciendo como un mecigallo muy guapo, que tenéis una expresividad muy propia y que yo creo que es la voz que tenemos que empezar a hacer un poco más de caso. Ojo, pues qué bonito. ¿Viste? Gracias. Pero sí que me he dado cuenta eso de que dices tú, de repente, sin comerlo ni beberlo, igual sí que de un año para acá, es que yo pongo la fecha de hace un año, han empezado a salir un mogollón de cosas, mogollón de gente, eso de muchos ámbitos, ya no solo la música, que a lo mejor es donde más le hemos dado peso, pero eso a nivel plástico, del mundo del tatuaje, o sea, mogollón de gente que está saliendo de aquí, como bien digo, que es potente y que además, exacto, que están arraigados a Asturias, que lo llevan como por bandera, por así decirlo. Y yo estoy contenta con ello y también de formar parte. Es como eso, una especie de, sí, tienes razón, de como movimiento cultural, totalmente de reivindicar lo que somos y que estamos aquí para dar guerra, nunca mejor dicho. Claro. Bueno, y ya para acabar, estamos en un programa de fartures. Aparte de la garrucha y del pote de castañas, ¿qué te presta de ir a fartucar por ahí? Ay, hice spoiler, claro. Es que di mi plato favorito, así no puede ser. Ya. A ver, rápido que piense... No, rápido. Pensaba que ibas a decir rapitos, ya iba a echarte del programa. Desconozco total, ¿eh? Vale, bien. No te lo voy a explicar. Vale. Para ver si en algún momento lo dices. Venga, sigue. Vale, plato. A ver, voy a tirar... Pote castañas, está bien, no pasa nada. Es que si no, no... ¿Tienes de Teberga? Claro. Ostras, pote castañas, ahí llega ahí es casa Manolo, tienes que subir a Parmo allá a comerlo, que soy un espectáculo. Un poco me queda ya, vamos, claro, en Puerto Parmo, Ventana casi. Quédate, bueno, hombre, joder. Me gustan las cascadas del Xiblo, por ahí que está la ruta esa. Vale. Poco más conozco, pero sí. Pote Castañas, fan, que es poco conocido también, que la gente no sabe y está muy, muy bueno. Muy bueno. En el top de potes, por encima de la fabada. Bueno, pues seguidla en redes sociales, buscáis Big Plans, que Instagram y TikTok. Sí, nada más. Ya lo que uses. Dos Facebook redes, ya de pero muy bien ¿no? lleváis. No, es que ahí sí que seguro me insulten. En Facebook me insultarían seguro. Podría ser. Y no quiero yo hate. Y en el Twitter tampoco, no me interesa. Va, yo ahí TikTok, Instagram nada más. Ahí soy Lamu. Empezáis a seguirla, que va a prestaros todo lo que fáis. Ya veréis. Un abrazo grande, muchas gracias. Ay, gracias a vosotros.